Buenas tardes, mi nombre es Rocío Carrillo y hoy les vengo a presentar lo que es mi investigación cualitativa que lleva por nombre Yo no muero, a mí me mata. Fase uno tenemos lo que es la idea y nuestro título es Yo no me muero, a mí me mata. Teniendo el problema. Sabemos que la violencia femicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos y privados, conformada por el conjunto de conductas que conllevan misoginia, impunidad, tolerancia social y que pueden culminar con el homicidio y otras formas de muerte violenta. En Guatemala, el sistema tradicional de poder y la cultura patriarcal que sitúan a las mujeres en una posición de subordinación y supeditación a relaciones de poder excluyentes están en el origen de una buena parte de la violencia contra las mujeres. Para muchas niñas y mujeres la violencia forma parte de la experiencia cotidiana y de su día a día. En las preguntas de investigación tenemos ¿qué es el femicidio? ¿Qué es la violencia de género? Y la violencia contra la mujer. Los objetivos de la investigación tenemos como general la identificación de las leyes de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y su impacto en el femicidio. En específicos, tenemos explicar las condiciones del femicidio en la sociedad. 2. Identificar si las leyes del femicidio se ejercen de una manera efectiva. 3. Exponer la realidad del femicidio dentro de la sociedad guatemalteca. Identificación. Como sociedad debemos estar inmersos en las problemáticas que presenta el femicidio y en el proceso que conlleva nuestra población que requiere ser investigadas y estudiadas. El poco acceso a una educación sobre la violencia contra la mujer y también el poco conocimiento que la sociedad tiene sobre esta problemática. Ya sabemos que la violencia contra la mujer es una forma de injusticia que lamentablemente ha llegado a incrustarse en la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo, aunque se trate de un fenómeno más prevalente en unas culturas más que en otras, no existe un Estado que pueda jactarse de haberlo erradicado por completo. Por eso las medidas para enfrentarse a la violencia contra la mujer deben ser constituyentes y crecientes. Tenemos la evaluación. La Ley de Protección hacia la Mujer previene y sanciona las conductas que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado y basadas en una relación desigual de poder, afectan la vida, la libertad o la seguridad personal de las mujeres en la sociedad guatemalteca. En el marco teórico tenemos a continuación que se presentan los conceptos que están estrechamente relacionados con la violencia que viven las mujeres guatemaltecas y que están vinculados al fenómeno del feminicidio, que se manifiesta día a día en las cifras de mujeres que son víctimas de actos violentos, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito público. Como primer punto tenemos la violencia. Toda acción u omisión de una persona o colectividad en relación de poder que violenta el derecho de pleno desarrollo y bienestar de las personas y que determina una brecha entre su potencialidad y su realidad. Este concepto se refiere a las acciones cometidas por una persona o por una sociedad que atentan contra el bienestar de otros causando daño a tal grado que se obstaculice su desenvolvimiento y su desarrollo y se le ubique en una situación de sometimiento y desventaja. Todos tenemos lo que es la violencia de género. Violencia dirigida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres
o que afecta a las mujeres desproporcionadamente. Este concepto se refiere a todas las conductas misóginas en contra de las mujeres, que en la realidad va acompañada de actos violentos que afectan a la población femenina. Esta problemática que es invisibilizada por la sociedad que culpabiliza a las propias mujeres de provocar los actos delictivos de los cuales son víctimas. Como punto número 3 tenemos lo que es la violencia contra la mujer. Por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertinencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad. Tanto se produce en la vida pública como en la vida privada. Como ya es conocido, la violencia contra la mujer puede originarse desde el seno familiar, adquiriendo un carácter privado que muchas veces no facilita la intervención para la solución de la problemática, y no hasta que la propia víctima denuncia y solicita ayuda que se pueda ayudar. Como cuarto punto tenemos lo que es el feminicidio. Se dice que el feminicidio es el conjunto de violaciones reiteradas y sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres y en un estado de violencia de misoginia contra ellas, que conduce a agresiones, ataques, maltratos y daños que culminan en algunos casos en asesinatos crueles de mujeres. No solo comprende el asesinato de la mujer, abarca un conjunto de actos violentos realizados por conocidos o desconocidos que tienen en común la idea de violentar a la mujer, amparándose en la impunidad, silencio, omisión o negligencia, y a la omisión de las autoridades encargadas de prevenir e erradicar la violencia contra la mujer. Como quinto punto tenemos lo que es la violencia física, sexual o psicológica que se produce en la familia a partir del femicidio en las mujeres. Incluye malos tratos, el abuso sexual en el hogar, la violencia relacionada con la violación, la mutilación sexual femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer. Los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación. Las condiciones de la violencia, específicamente de la violencia intrafamiliar, alcanza un carácter previsible. Debido a la cantidad de casos denunciados, sin embargo, no se hacen esfuerzos para anticiparse ante estos hechos, a través de campañas informativas de educación y apoyo familiar. Como sexto punto tenemos lo que es la violencia física, sexual, psicológica tolerada por el Estado. El Estado está en la obligatoria edad de investigar y procesar y castigar a los autores de actos de violencia en contra de las mujeres, ya que sea que se ocurra en el hogar o en la esfera pública y que sean cometidos por agentes del Estado. Los estados deben condenar la violencia contra la mujer, creando los mecanismos legales pertinentes para su erradicación. Deberán además definir políticas sociales en las que se concreten nuevas formas de protección, participación de los sectores involucrados como énfasis en la prevención de la violencia y se sienten las bases para una sociedad equitativa y justa en donde la mujer se desenvuelva con dignidad. En el marco metodológico tenemos lo que son las lecturas. En la lectura número 1 tenemos una boletina sobre el femicidio que es gracias a la GGM. La violencia contra las mujeres no es natural, es un delito. Según la GGM, la violencia contra las mujeres siempre ha existido en Guatemala. Aunque investigaciones sean escasas, los datos poco fidedignos y la evidencia empírica limitada, sí existen cifras que lo confirman. Más contundentemente que las cifras, no obstante, es la memoria colectiva. La historia oral de las mujeres que da cuenta de la existencia de la violencia en contra de nuestra física, cultural, psicológica, sexual, patrimonial y en su manifestación más exacerbada, feminicidio.
En el afán de romper el silencio y detener este lastre, algunas apoyan de diversas maneras a quienes han sido o son afectadas por ella. La recolecta de datos registra una información e influenciar al Estado a otros sectores sociales sobre la importancia de enfrentar la violencia sexista. Esta es una realidad que aún existe, aunque no la nombremos. En los últimos años se observa que en Guatemala hay un incremento de muertes violentas de mujeres, y con ello del interés de algunos grupos sociales por comprender el problema y generar aportes para la solución. Sin embargo, esto no siempre fue así. Número 2 tenemos lo que son consideraciones generales sobre el femicidio. Igualmente, se da a conocer un concepto general sobre el femicidio, donde se presentan el porqué de su origen, así como su manifestación en la sociedad guatemalteca. Algunas causas están presentes en el diario vivir, que trae como consecuencia el asesinato de las mujeres, misma que a continuación se detalla. Se incluyen además unos cuadros estadísticos con las características demográficas de la población por niveles de pobreza y causas de muerte violenta de mujeres. En la lectura número 3 tenemos el femicidio en Guatemala y su origen y sus manifestaciones. Esto es gracias al reporte de la reportera Sandra Anabalón. La violencia contra las mujeres siempre ha existido en Guatemala y por ende es el principal mecanismo de dominación, ejercicio de poder y de intento de someter el actuar, el sentir y el pensar de todas ellas a través de la historia. Cabe mencionar que en los últimos años se ha de observar el incremento de muertes violentas de mujeres, así como el interés de preocupación de algunos sectores sociales de comprender el problema y a la vez generar aportes para su solución de acuerdo con el Índice Global de Paz del 2009. Según el informe estadístico de violencia en Guatemala, esta se encuentra entre los países más violentos del continente americano. De hecho, el Triángulo Norte de Centroamérica es el que se encuentra en el segundo lugar. Como lectura número 4 encontramos lo que es la ley del femicidio en otras formas de violencia contra la mujer. Sabemos que la Constitución Política de la República establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a las personas y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común, además de proteger la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de las personas. Sabemos que Guatemala aprobó por medio del decreto de la Ley número 4982 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y a través del decreto 69-94 la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y como Estado parte se obligó a adoptar todas las medidas adecuadas para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticamente que le constituyan discriminación contra la mujer, y emitir todas aquellas leyes que sean necesarias para su fin. En la número 5 tenemos lo que es asesinatos de mujeres en Guatemala. Esta expresión es de dominación, poder o control de los hombres hacia las mujeres. Como ya se ha indicado, la muerte violenta de las mujeres es la demostración extrema de la dominación de los hombres hacia las mujeres y es consecuencia directa del continuum de violencia que las mujeres sufren cotidianamente y que engloba la violación, el incesto, el abuso físico y emocional, el acoso sexual, el uso de las mujeres en la pornografía, la explotación sexual, rapto, la esterilización o la maternidad forzada como formas de opresión hacia las mujeres, siendo la muerte violenta una forma de muerte de pena capital.
que cumple la función de controlar a las mujeres como género. Es tan crudo como decir que el control que los hombres ejercen sobre las mujeres incluye decidir sobre la vida o la muerte de estas.